¿Qué tal, amigos de Bidigital? Buenos días otra vez, hoy con Julio Linares. Bidigital en profundidad, con José Antonio Álvarez. Pues sí, otra vez, amigos de Bidigital, esta vez con una persona que me tiene muy emocionado, una persona muy relevante en el mundo tecnológico, ingeniero de telecomunicaciones, ¿verdad, Julio? Julio Linares, pues trabajador de una casa que es Telefónica, que es donde estamos haciendo la entrevista, que, bueno, referente mundial en tecnología, siempre en vanguardia, con millones y millones de clientes y que ha sabido evolucionar desde, bueno, yo creo que desde las centralitas estas que se pinchaban en los pueblos hacia una empresa súper tecnológica. Y bueno, pues tengo la suerte de poder entrevistar a Julio en el seno, dentro de COE. Él es el presidente de la Comisión de Sociedad Digital y entre todos pues intentamos pues divulgar un poco la tecnología, conseguir que la tecnología sea parte esencial en las decisiones de país y en eso estamos, ¿verdad, Julio? Pero Julio, ¿qué estás haciendo ahora mismo? Cuéntanos un poco, cuéntanos a los oyentes, bueno, tu dilatadísima historia, lo que quieras. Cuéntanos qué es lo que haces tú ahora, Julio. Bueno, pues en este momento estoy en el Consejo de Telefónica en Brasil y en el Consejo de Telefónica en Alemania y además represento a Telefónica en algunas asociaciones, en concreto pues la GSMA, que es la Asociación de los Operadores Móviles, la que organiza el Mobile World Congress en Barcelona, que es bien conocido, y pues también represento a Telefónica en la COE y precisamente en este papel pues es en el que estoy tratando de llevar adelante la Comisión de Sociedad Digital, que entiendo que es muy importante para la propia COE, para sus asociaciones, para las empresas y para la sociedad en general. Pues la verdad es que sí que además bastante intensa en cuanto a trabajo y muy necesaria porque como nos perdamos lo digital en Europa vamos a tener un problema o más problema del que tenemos. Bueno, sabes, Julio, que con tu generosidad pues te vamos a hacer, si nos permites, unas preguntas relacionadas con la transformación digital, con la disrupción, con lo exponencial. Yo entiendo la transformación digital desde dos puntos de vista. Uno, como automatización, que quizá pues es más fácil de entender por lo menos y que creo que ahí se están haciendo pues muy buenos esfuerzos y por lo menos que se entiende más, pero hay otra de disrupción, de cómo de cerca estamos de generar empresas milmillonarias, casi de cero. Esto pues en el contexto de cuando yo empecé a trabajar pues era imposible, imposible que empresas con 5, con 6, con 8, con 10 años sean las primeras del mundo, pero ahora lo estamos viendo. Y además, bueno, las 10 o 50 primeras empresas pues son casi todas tecnológicas y estamos en un momento distinto, cuando menos distinto. Entonces te voy a hacer unas preguntas en ese sentido. Lo primero, viajas mucho, conoces muy bien el mercado internacional y están las organizaciones internacionales y nacionales ocupadas en la transformación digital, y si están en esto, ¿qué lo ven? ¿Como una amenaza o como una oportunidad? ¿Cómo lo ves tú? Yo en general te diría que la respuesta es que sí que hay conciencia de la importancia de la digitalización, de la trascendencia de la digitalización y que la digitalización tiene que ser un tema absolutamente prioritario para cualquier organización, para cualquier asociación y para cualquier empresa. Dicho eso, obviamente hay muchas diferencias en los planteamientos dependiendo de los distintos tipos de sectores, dependiendo de los distintos tipos de empresas, dependiendo si unas empresas son más tradicionales que otras, si han nacido digitales, que ya no se plantean la propia transformación digital, sino que se plantean otro tipo de retos. Entonces yo creo que la respuesta es que sí que hay conciencia. Obviamente hay que incrementar todavía esa sensibilidad a la importancia de la digitalización y que luego creo que el posicionamiento puede variar mucho dependiendo de los sectores de los que hablamos. También cambia mucho por tamaño de empresa. Bueno, Telefónica es un ejemplo, es el ejemplo, de hecho, en España por lo menos, de digitalización. Y yo creo que aquí
que lleváis muchos años muy preocupados por este tema, yo creo que habéis sido capaces de encontrar métodos que funcionan, porque no solo se ha transformado la telefónica tradicional, sino quizá todas las telefónicas. Yo conocí Telefónica I+D, conocí Telefónica Data, conocí toda esa estructura que ya no está o está integrada en otros de otra forma. Ese método que encontrasteis, ¿habéis encontrado patrones que pensáis que son que pueden funcionar en otras empresas del sector e incluso en otros sectores? O sea, ¿hay un patrón de digitalización que funciona? Bueno, yo te diría que hay más que un patrón de digitalización, hay un patrón ante el cambio. Entonces yo creo que Telefónica ha sido siempre una compañía muy tecnológica, ha dependido mucho de la tecnología y ha hecho profundas transformaciones a lo largo de su historia. Pasar de dar un servicio manual a un servicio automático fue una transformación enorme, que hoy lo llamaríamos robótica, automatización con robots, entonces lo llamábamos automatización con centrales automáticas, pero no cabe ninguna duda que fue una transformación muy profunda. Pasar de centrales electromecánicas a centrales digitales con toda la red digital y con toda la operación y supervisión en un solo centro para toda España fue un cambio radical. Por lo tanto, esta nueva ola en la que estamos de digitalización, desde mi punto de vista, honradamente, creo que es un paso más en la trayectoria de transformaciones que ha tenido que afrontar cualquier operador de telecomunicaciones y en particular Telefónica. Creo que es muy importante la actitud ante los cambios y la actitud ante las transformaciones. Y yo valoro especialmente el que se tenga capacidad para anticipar y para transformarse en función de lo que uno anticipa, para estar preparado para ese futuro, bien sea para afrontar retos o para abordar oportunidades. El estar preparado para aplicar eso que se ha definido que hay que aplicar, es decir, ese método, ese camino, ¿se puede establecer un método comparable entre compañías de lo cerca o lejos que están de esto, incluso entre secciones o departamentos o empresas dentro de la gran compañía? O sea, hay empresas o partes de la empresa que van más rápido y otros. ¿Eso se mide? ¿Hay vocación por eso? Creo que sí, creo que se puede medir. Hay compañías que lo miden, hay otras que no lo miden. Cada vez hay más consultoras y más asociaciones que miden y que tratan de comparar el comportamiento de un tipo de compañía con otro tipo de compañía. Ese tipo de benchmarking yo creo que es muy útil. No siempre es fácil de objetivar, pero que exista algún tipo de medida a mí me parece en general una buena decisión. Aunque no creas mucho en la medida, pero solo el tener la medida y el seguir su evolución te permite identificar hasta qué punto estás progresando, cuáles son las diferencias con otros tipos de compañías, por qué ese tipo de diferencias, y te ayuda mucho a identificar acciones pues para acelerar o para hacerlo mejor. Totalmente de acuerdo, la medición, lo que no se evalúa se devalúa, ¿no? Decían, ¿no? Efectivamente. Grado de integración. Yo llamo esto al grado de innovación entendido como la facilidad para adoptar las innovaciones, que en una empresa no es fácil, en una empresa muy grande no es nada fácil. ¿Cómo habéis estado aquí? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves a los sectores en esto? Porque al final son personas los que hacen estas historias, ¿no? ¿Cómo lo ves, Julio? Pues si nos referimos específicamente a la innovación en el entorno digital que estamos viviendo, yo creo que ahí hay un gran cambio. Y es que evolucionamos hacia una innovación abierta. En el pasado, la innovación era bastante cerrada en las empresas, era muy endogámica y la hacíamos mucho en nuestro interior y sin colaboración suficiente con terceras partes. En el mundo digital, la colaboración con terceros es cada día más necesaria. La colaboración de una empresa grande con pequeños es cada día más imprescindible. Los pequeños aportan a una compañía grande la agilidad que no tiene la grande. Los pequeños pueden aportar capacidad para identificar ideas con mucha más agilidad de la que tienen los grandes.
pueden poner foco en el desarrollo de algunas ideas con mucha más rapidez de la que la puede hacer una compañía grande. Por eso la innovación en el mundo digital tiene que ser ante todo muy ágil, y para conseguir esa agilidad necesitas hacer una innovación abierta con mucha colaboración con terceros, y ese es un gran cambio que implica la digitalización en la innovación. Esto me lleva a la siguiente pregunta, que es, en un mundo ideal, en una carta a los Reyes, ¿qué crees que es más fácil desde el punto de vista de la digitalización? ¿Una empresa grande, digitalizarla con las grandes ventajas que tiene, fundamentalmente de recursos ilimitados, si se lo creen, ¿no? O una pequeña, o nacer así, pero claro, la pequeña al final se encuentra con las limitaciones que tiene. ¿Cómo ves esto? Vamos a ver. Una pequeña. Una grande tiene una ventaja o un par de ventajas importantes. Una grande, en general, tiene capacidad para tener unos planes estratégicos establecidos, tiene capacidad para tener talento para desarrollar esos planes y suele tener un equipamiento potente. Por contra, arrastra mucho legacy, arrastra mucha historia detrás, arrastra sistemas muy antiguos, arrastra una cultura, y eso a veces frena el cambio o dificulta el cambio, o es necesario trabajar para que el cambio no se vea entorpecido. Una pequeña tiene el inconveniente, pues que muy probablemente no tiene talento ni para hacer un plan estratégico. Muchas pequeñas ni siquiera tienen un plan estratégico. Muchas pequeñas no tienen la posibilidad de tener un debate estratégico, de pensar sobre el futuro. Les falta equipamiento para emprender este camino hacia la digitalización. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, en ambos frentes, yo creo que necesitan ayuda. Y esa ayuda tendría que venir de la administración pública o de las asociaciones a las que pertenecen. ¿Cuáles son las ventajas de las pequeñas? Su flexibilidad, su agilidad, la capacidad para tomar decisiones de una forma más rápida. Entonces, en ambos mundos, de la grande y de la pequeña, pues hay ventajas e inconvenientes. Y como siempre en la vida, hay que aprovechar las ventajas y gestionar los inconvenientes. Bueno, preguntarse, aquí tenéis un plan de transformación digital, es obvio, pero ¿cuánto sabe el ecosistema, el interno y el externo, de lo que se está haciendo en transformación digital en Telefónica? O esto pues, trasladado a COE, por ejemplo, que es otra organización muy singular también. ¿Cómo ves esta capacidad que tenemos de comunicar esto? Yo en general siempre he dicho que las personas que más conocimiento tienen de la tecnología y que más conocimiento tienen de la evolución tecnológica y de sus impactos en el futuro, tienen la obligación de hacer pedagogía en el resto de la sociedad. Y yo creo que esa es una obligación. No tenemos derecho a quejarnos de que alguien no da respuesta a una necesidad como consecuencia de la evolución tecnológica si nosotros no hemos hecho el esfuerzo de hacer pedagogía, de compartir la trascendencia de la evolución tecnológica, de tratar de identificar juntos cuáles van a ser sus impactos y, en consecuencia, formar para que se puedan tomar buenas decisiones. Y esa responsabilidad nos corresponde a todos, y corresponde muy especialmente a las empresas grandes, y corresponde muy especialmente a las empresas más tecnológicas, y corresponde muy especialmente a las más innovadoras. Y por lo tanto, yo creo que tenemos que ser conscientes de esa responsabilidad y ejercerla. Evidentemente, cuando participamos en las asociaciones, pues tenemos la obligación de compartir ese conocimiento, de compartir esa visión y ayudar en la asociación al resto de miembros a caminar juntos en una dirección que creo que en este momento todos compartimos. De liderar, en definitiva. Exactamente. Que es la siguiente pregunta. Hemos hablado de esto alguna vez. El concepto de líder o de liderazgo es un concepto muy interesante, con muchísimas aristas. Yo estoy estudiando aquí mucho el liderazgo disruptor, o sea, la capacidad que hay para generar pues esas compañías. Jobs es el ejemplo, Steve Jobs, que me viene más a la cabeza de cómo
él entendía cómo el mundo tenía que hacer las cosas y lo conseguía. Entonces, yo te defino el liderazgo disruptor como la capacidad no solo de adaptar la disrupción, sino de generar la atracción suficiente para que los ecosistemas de innovación y sobre todo el negocio las adopten. Es decir, para hacer que la espiral virtuosa vaya girando hacia un sitio. ¿Cómo nos ves en eso? ¿Qué características crees que tiene que tener ese líder disruptor, que es algo mucho más que un líder tradicional, ¿no? Vamos a ver, una cosa es un líder innovación y otra es una compañía innovadora. La compañía yo creo que tiene que tener metodología y tener sistemática en la innovación. Si además tienes la fortuna de que el propio responsable de la compañía sea un líder en innovación tecnológica, pues maravilloso, pero muy probablemente no todas las compañías pueden aspirar a que su jefe, el responsable de la compañía, sea un líder tecnológico. Esto yo creo que es probablemente algo excepcional, sí, o singular. A mí me parece que hay una enorme virtud en las personas que no solo son capaces de innovar en tecnología, por ejemplo, descubrir la pantalla táctil, sino en las personas que son capaces de trasladar esa tecnología en algo muy útil para el usuario. Y las dos cosas son tremendamente importantes. En un lado de esa innovación está el desarrollar tecnología más potente que la anterior, pero en el otro lado de la ecuación está el poner esa tecnología a disposición de los usuarios, a disposición de los ciudadanos, a disposición de las empresas, pues para que les resulte útil, para que les resulte sencillo utilizarla. Y ambos aspectos me parecen muy relevantes en la innovación. En generar la tecnología invisible, ¿no? Que es el reto que hay ahora. La verdad que a mí me sorprende, y permíteme el comentario, Julio, cómo las gigantes compañías se están identificando con una persona, cómo eso es una tendencia ahora. No sé, Tim Cook en Apple, pero son empresas millonarias. A mí me sorprende, ¿no? Como cuando yo empecé con mis empresas, pues hace más de 20 años, era la empresa la que tenía que, la marca, ¿no? La que tenía que diferenciarse, y hoy es todo lo contrario, ¿no? Esto es ha habido un cambio, pero sí que es verdad que se están buscando líderes distintos, ¿no? Que sean capaces de traccionar el mercado y no solo poner a disposición, sino que el mercado lo adopte, porque esto no siempre se adopta la mejor tecnología, es una cosa paradójica, sino, bueno, es una cuestión de encontrar esos momentos. Pero es muy importante que además la empresa sea capaz de sobrevivir a su líder, porque su líder va a tener una vida limitada en el tiempo y la empresa debe aspirar a sobrevivirle. Sí, sí. Eso nos enseñaban en las escuelas de negocio, pero bueno, la verdad que hay una paradoja ahí, ¿verdad? Ahora mismo. Madurez en los medios de disrupción. Para tener éxito, cuando una innovación o muchas innovaciones llegan al mercado, las grandes compañías muchas veces sois capaces de generar los medios necesarios físicos para esto. Telefónica, la de zanjas que habrá hecho y cables que habrá tirado por España y por el mundo para estos temas, o el vehículo eléctrico, pues de alguna manera tiene que tener cargadores, como está haciendo Tesla, pues en medio mundo poniendo sus cargadores, o como los bancos pusieron cajeros automáticos, o cómo delimitado ves, o cómo de preparado ves los medios físicos en España o en Europa para adoptar las innovaciones que ya están. O sea, ¿cómo nos ves ahí? Bueno, por medios físicos, pues no sé exactamente a qué te refieres, pero si nos referimos más específicamente a las infraestructuras de telecomunicaciones, que es que además son las habilitadores de todo lo demás, porque sin esas infraestructuras físicas de telecomunicaciones, el resto no sería posible. El Big Data, el Cloud, la inteligencia artificial, nada de eso tendría sentido si no tuviésemos unas comunicaciones muy potentes que lo facilitan. Y afortunadamente en España, en infraestructuras de telecomunicaciones, pues estamos en una posición de liderazgo en el mundo. Tenemos un despliegue de redes móviles de cuarta generación muy potente y tenemos un despliegue de fibra óptica que es espectacular.
por encima de Europa, de los principales países de Europa y comparable a los países más avanzados del mundo. Por lo tanto, afortunadamente, contamos con unas infraestructuras de telecomunicaciones muy potentes. Sí, me refería a ese tipo de infraestructuras que en el caso de Telefónica son evidentes, pero que hay otras tecnologías que no están llegando lo suficientemente rápido porque no estamos preparados, las infraestructuras no lo permiten. Claro, hablamos de 5G. 5G va a ser una grandísima revolución. Yo creo que Telefónica está participando muy vivamente en esto, como no debe ser de otra manera, porque no tiene latencia. O dicen que no tiene latencia, la latencia es muy pequeña, pero claro, de un milisegundo. ¿Cuándo se desplegará esto? Se desplegará, pues no sabemos, o sea que hay limitaciones, o cuando pues no sé, se intenta vender formación o hacer formación online en Latinoamérica y en Latinoamérica no tiene conexión a internet, hay que tener en cuenta este tipo de limitaciones, ¿no? Que sí que es verdad que de alguna manera la tecnología va por delante de la capacidad que tenemos en las infraestructuras de asumirlas, ¿no? Organizaciones exponenciales. A mí me interesan mucho estas empresas, los Amazon, los Google, los Uber. ¿Por qué no suelen estar en España? ¿Por qué no suelen estar en Europa? ¿Por qué están tan focalizadas en otros sitios? ¿Qué nos falta aquí para que estas empresas nazcan? Pues cuando uno analiza las diferencias del comportamiento que están teniendo las tres regiones más importantes del mundo, la asiática, con China teniendo un papel muy relevante, Estados Unidos y Europa, y ve los resultados que se están teniendo en tecnología en las tres regiones, llega a la conclusión de que hay estrategias diferentes, política industrial diferentes y regulación diferente. Estas tres cosas, estrategia, política industrial y regulación, son, a mi juicio, las que justifican que en este momento tengamos comportamientos diferentes en las tres regiones. O sea, oportunidad de mejora clara. Absolutamente. Sabes que hay una parte de la sociedad que tiene miedo frente a estos cambios. ¿Tú crees que se generará empleo de forma neta cuando pase esta transformación? ¿O cómo quedará el empleo? ¿Cómo queda la foto del empleo en la sociedad española? Vamos a ver, la historia lo que ha demostrado es que la incorporación de nuevas tecnologías y la innovación tecnológica no ha destruido empleo. Ha podido haber momentos de cambios iniciales que ha podido tener algún efecto, pero a lo largo de los años la verdad es que todos los cambios tecnológicos han sido positivos. De hecho, el nivel de desempleo hoy de media en el mundo es exactamente el mismo que hace 100 años, y en 100 años ha habido muchísimos cambios tecnológicos. Además, si hoy miramos la situación de desempleo en los países de más nivel de robotización o de mayor nivel de digitalización, existe una correlación total con ser los países que tienen menor nivel de desempleo. Probablemente porque son más ricos también. Más ricos, claro. Tienen un PIB per cápita mayor y claro, ahí hay un efecto de realimentación positiva, sin lugar a duda. Pero todos los datos presentes y pasados nos indican que las nuevas tecnologías no han destruido empleo. Claro, el pasado no justifica el futuro y la inquietud de si en el futuro va a seguir siendo así es perfectamente válida y lógica. Pero para dar una respuesta a esa pregunta, desgraciadamente yo creo que no puede haber otra que no sea depende cómo lo hagamos. Si lo hacemos bien, crearemos empleo. Si somos pasivos, lo dudo. Y si lo hacemos mal, pues podemos destruir empleo. Por lo tanto, de verdad lo importante es tener un plan de acción para captar las oportunidades y hacer frente a los retos, y así estoy seguro que crearemos empleo. Última pregunta, Julio. ¿Quién crees que tiene que liderar, como comentabas antes, la transformación digital? ¿En la iniciativa pública o la iniciativa privada? Lo digo en el sentido de, el Estado emprendedor de Mariana Mazzucato, de este concepto de, las grandes innovaciones
o grandes de las patentes de Google o el propio Internet es una iniciativa pública. O sea, para disrumpir hay que equivocarse muchas veces y esto cuesta mucho justificar en una cuenta de resultados un año tras otro este tema. ¿Cómo ves ese tema? Vamos a ver, yo creo que la iniciativa pública no puede faltar y la iniciativa privada es imprescindible. Cualquier compañía sin iniciativa, desde este punto de vista, tiene un futuro muy negro. Dicho eso, toda ayuda pública que haya en innovación es fundamental. Entonces yo creo que es la suma de la iniciativa pública más la iniciativa privada. La iniciativa privada no debe de excusarse en la iniciativa pública, pero la iniciativa pública tampoco puede confiar en que todo lo haga la iniciativa privada, con lo cual a mí me parece que es un esfuerzo dual imprescindible. Y ponernos de acuerdo. Exactamente. ¿Qué te queda por decir, Julio, en este contexto de que estamos hablando? ¿Qué mensaje quieres lanzar final a los oyentes, a los que nos escuchan o nos ven? Pues aprovechando la oportunidad, que la digitalización no es una opción, es una necesidad absoluta. Que la digitalización no es solo incorporar tecnología, es un cambio de procesos y cultura total. Que la digitalización no son solo amenazas, tiene muchas oportunidades y hay que tratar de ver todas las oportunidades. Y que la digitalización, que nadie piense que afecta solo a algunos, afecta a todos y a todo. Bueno, mensaje positivo por lo menos. Julio, te quiero agradecer muchísimo la oportunidad. La verdad que creo que todo lo que comuniquemos en ese sentido es útil, además visto desde una empresa tan innovadora, y es tan interesante el ejemplo de cuando se trasladaron las centralitas electromecánicas que contabas a hacerlo digital, que fue, claro, yo creo que eso fue un cambio mucho mayor del que ahora nos estamos enfrentando. Quizá no lo sabemos, porque otros hablan de que es mucho más grande, pero sí que es un buen ejemplo de que esto pasó, se hizo, vivimos todos mejor y no ha pasado nada, y que hay que tener cierta tranquilidad. Sí, creo que estamos quizás sobre reaccionando en todo esto. Muchísimas gracias, además, por el trabajo que haces en la Comisión de Sociedad Digital, donde nos estamos intentando pegar con una Europa que parece que no quiere asumir ese liderazgo que yo creo que podría tener, porque tiene un conocimiento, unos valores, unas oportunidades en Europa, en la vieja Europa, que en la digitalización van a ser muy importantes, una humanización, ¿no?, quizá de la tecnología, y tenemos ahí nuestras oportunidades. Pues Julio, muchísimas gracias. Y gracias a todos. Ya sabéis cómo seguirnos, suscribiros si queréis seguir recibiendo este tipo de información y de contenido, y bueno, seguiremos defendiendo la digitalización, la disrupción, lo exponencial. Muchísimas gracias y que paséis un excelente día.